Mi mejor amiga me robó el novio, se casó con él y presumió de su vida perfecta. 10 años después, nos encontramos de nuevo en un evento de lujo. Ella dijo, todavía soltera, ya veo. Sonreí y respondí, te presento a mi esposo. En el momento en que vio su rostro, palideció completamente. Se suponía que sería solo otro evento de alto perfil, del tipo en el que los ricos y exitosos desfilan con sus mejores galas y codean con la élite de la ciudad. Pero en el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos al otro lado del salón de baile abarrotado, todo se detuvo. Allí estaba Sara, mi Sara, la que había llamado mi mejor amiga durante años, sonriendo con la misma petulancia que la había hecho insoportable todos esos años atrás. Pero no fue solo la forma en que estaba allí parada, con un vestido de diseñador que le quedaba a la perfección, lo que me impactó como un tren de carga. Fueron las palabras que pronunció al verme parada allí. Todavía soltera, ya veo, dijo con una risa que resonó por toda la habitación como una campana molesta. Se me revolvió el estómago. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Estas historias resuenan con ustedes. Suscríbanse y formen parte de esta increíble comunidad. Su apoyo lo es todo, y juntos podemos seguir creando contenido significativo. Comencemos. No me había preparado para este momento, pero sin duda lo había planeado. Sonriendo, respondí con calma, te presento a mi esposo. Tan pronto como dije esas palabras, sentí una oleada de satisfacción recorrer mis venas, una victoria momentánea sobre años de dolor y traición. Luego, cuando los ojos de Sara se dirigieron al hombre a mi lado, el mundo pareció ralentizarse. Su rostro, antes tan seguro de sí mismo, palideció por completo, el color se le fue de las mejillas y pude ver que su compostura flaqueaba por primera vez en mucho tiempo. Parpadeó, con la boca abierta, mientras se daba cuenta. Era él, el hombre que pensó que me había robado, James, el hombre con el que se casó, el hombre que una vez amé, el que me había traicionado de la manera más imperdonable, el que pensé que había perdido para siempre. Pero era mi esposo. La punzada de la traición, la ira que ardió dentro de mí durante años, las lágrimas que derramé en silencio, todo de repente se sintió como si hubiera conducido a este momento. Mi corazón se había roto una vez, pero ahora, de pie junto a James, estaba completo de nuevo, no solo sanado, sino más fuerte. El dolor del pasado ya no tenía el control. El eco del triunfo de Sara sobre mí había sido silenciado por la vida que había construido cuidadosamente, una vida que era mucho más de lo que ella jamás podría imaginar. La vi tratando de recuperar la compostura, forzando una sonrisa, pero ya era demasiado tarde. Casi podía oír las ruedas girar en su cabeza, procesando la conmoción de lo que estaba sucediendo frente a ella. No se suponía que fuera así. Había pensado que siempre tendría la ventaja, el control sobre todo lo que una vez me perteneció, pero ahora era mi turno de brillar. James puso su mano en mi espalda, una muestra silenciosa de apoyo, un reconocimiento silencioso de lo que habíamos pasado juntos. Podía sentir la tensión en el aire mientras todos a nuestro alrededor esperaban que se desarrollara la confrontación, pero no había necesidad de palabras. La expresión en el rostro de Sara era suficiente para contar toda la historia. La vida que una vez fue perfecta que había construido con mi exnovio era un castillo de naipes, y ahora se derrumbaba ante mis propios ojos. Sara y yo habíamos sido inseparables al crecer. Ella era la que conocía todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. Había compartido todo con ella, confiaba en ella como nunca había confiado en nadie más. Cuando empecé a salir con James, ella estaba allí, ofreciendo consejos, apoyo y actuando como la amiga siempre leal. Pero en algún momento del camino, algo cambió. Tal vez fue la forma en que James comenzó a prestarle más atención a ella que a mí, o la forma en que ella siempre encontraba una razón para estar cerca de él justo cuando estábamos solos. Desestimé las advertencias, las ignoré como paranoia, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. La primera vez que los atrapé juntos, pensé que mi mundo se derrumbaba. Entré en la sala de estar de nuestro apartamento compartido para encontrar a Sara sentada en el sofá, con la mano en la pierna de James, susurrándole de una manera demasiado íntima para ser amigos. La visión me destrozó, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que James ni siquiera intentó apartarse. En ese momento, supe lo que había estado sucediendo todo el tiempo. Me habían traicionado de la peor manera posible. Al principio, no sabía qué hacer. Quería enfrentarlos, gritarles, pero estaba paralizada por el peso de todo. Amaba a James y nunca había imaginado que Sara me traicionaría así. Pero la verdad era innegable e ineludible. Ni siquiera se disculpó cuando me enteré. En cambio, actuó como si nada hubiera cambiado, como si debiera estar feliz por ellos.
Se casó con él y me quedé atrás, la tonta que había confiado en ambos. Los años que siguieron fueron algunos de los más oscuros de mi vida. Observé desde lejos cómo Sara publicaba fotos de su supuesta vida perfecta juntos. Cada foto en las redes sociales se sentía como un cuchillo en mi pecho. Vacaciones, fiestas, su boda, momentos que debería haber compartido con James, momentos con los que una vez había soñado. Pero esos sueños me habían sido robados, reemplazados por la amarga realidad de su traición. En cuanto a James, siguió adelante fácilmente, como si nuestro amor no hubiera significado nada. Pero no podía dejarlo ir. Durante años, viví a la sombra de su felicidad, consumida por mi ira, mi dolor y mi deseo de venganza. Quería que sintieran lo mismo que yo. La soledad, la traición, el dolor aplastante que nunca había desaparecido del todo. Y luego algo cambió en mí. Dejé de centrarme en ellos y comencé a centrarme en mí misma. Decidí que merecía más que la vida que me habían dado. Regresé a la escuela, construí mi carrera y me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí. Poco a poco, las piezas de mi vida comenzaron a encajar de nuevo. Ya no necesitaba a James ni a Sara para definirme. Era más fuerte, más resistente y, lo más importante, tenía el control. No fue hasta años después, cuando recibí la invitación a este evento de alto perfil, que me di cuenta de lo lejos que había llegado. La idea de volver a ver a Sara, después de todo lo que me había hecho, no me ponía nerviosa, no me provocó la familiar punzada de tristeza que una vez sentí. No, esta vez era diferente. Tenía todo lo que necesitaba, todo por lo que había trabajado tan duro para construir, y ahora estaba lista para mostrarle que la vida que me robó había sido reemplazada por algo mucho mejor. En el momento en que vi el rostro de Sara, parada frente a mí con ese mismo aire de superioridad, sentí una calma inesperada invadirme. Sin ira, sin celos, solo una satisfacción silenciosa. Ella ya no era mi yo. Nunca había sido realmente de quien tenía que preocuparme. Había ganado, y estaba lista para que ella lo viera. Su reacción cuando vio a James a mi lado fue todo lo que había esperado. La sonrisa petulante vaciló, y por una fracción de segundo, vi la verdad en sus ojos. Ya no era la ganadora. Ese título me pertenecía ahora. En el momento en que vi desmoronarse el rostro de Sara, me di cuenta de algo importante. Todos los años de dolor, toda la angustia que había enterrado en lo profundo de mi ser, finalmente habían llegado a un punto crítico. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperarme a mí misma, la persona que solía ser antes de que me arrastraran a través de su red de mentiras. Pero antes de esta noche, antes de estar de pie frente a Sara y James de nuevo, no había comprendido del todo lo lejos que había llegado. No había visto la fuerza que había construido dentro de mí hasta ahora. Solía estar tan segura de todo, tan segura en el mundo que había creado con mi mejor amiga a mi lado y mi novio del brazo. La vida parecía simple entonces, como si todo estuviera encajando en su lugar. Cuando Sara y yo nos conocimos en la adolescencia, éramos inseparables. Era como si compartiéramos un vínculo especial, una hermandad que nadie podía romper. Nos entendíamos a un nivel que la mayoría de la gente no podía. Yo era la más tranquila, contenta con mis pensamientos y libros, mientras que ella era la extrovertida que sabía cómo hacer reír a todos y hacerlos sentir cómodos. Juntas, nos complementábamos perfectamente. Ella era la chispa ruidosa de mi brillo tranquilo, y nunca había cuestionado el equilibrio. Cuando James entró en nuestras vidas, las cosas cambiaron ligeramente. Lo admito, me había enamorado mucho de él. Al principio, fue bastante inocente, solo un chico que conocí en la fiesta de un amigo en común. Era encantador, atento y amable. Me sentía como la chica más afortunada del mundo por estar con alguien como él. Pero mirando hacia atrás, veo las señales que pasé por alto, las grietas en los cimientos que había ignorado. Sara, como mi mejor amiga, siempre supo cómo hacerme sentir segura y confiaba en ella para todo, incluido mi corazón. James y yo empezamos a salir cuando estaba en la universidad. Parecía un sueño hecho realidad. Siempre había querido a alguien como él, inteligente, motivado y guapo. Pero algo empezó a cambiar en la forma en que Sara lo miraba. Al principio, pensé que solo era yo siendo paranoica. Después de todo, ella siempre había estado cerca de las personas que me importaban, así que no pensé nada al respecto. Pero luego empezó a ser más difícil de ignorar. Sara le enviaba mensajes de texto a James a altas horas de la noche y se reunían para tomar un café con el pretexto de hablar de algún proyecto o tarea escolar. En ese momento, lo atribuí a sus intereses compartidos y no pensé nada más. Qué ingenua había sido. Las señales se hicieron más claras con el paso del tiempo. Empecé a notar las miradas persistentes,
La forma en que Sara siempre encontraba una excusa para tocarle el brazo o acercarse demasiado cuando le pregunté al respecto una vez, lo restó importancia, alegando que estaba exagerando. Quería creerle, de verdad. Era mi mejor amiga. Después de todo, la persona que siempre había estado ahí para mí. Ella no me traicionaría así, ¿verdad? Pero la duda estaba ahí, un susurro silencioso en el fondo de mi mente que traté de ignorar. El punto de ruptura llegó una tarde lluviosa cuando volví a casa temprano de una cena con amigos. Abrí la puerta para encontrarlos, a Sara y James, sentados en el sofá de una manera en que ninguna mejor amiga y su novio deberían sentarse jamás. Se reían, pero no era el sonido despreocupado al que estaba acostumbrada. Era diferente, como si estuvieran en una broma privada de la que yo no formaba parte. Vi la mano de Sara descansar sobre su rodilla, sus dedos permaneciendo un poco demasiado tiempo. El escalofrío en mis huesos no era por la lluvia exterior. Era la repentina comprensión de que todo lo que había conocido acababa de romperse. No pude moverme al principio. Me quedé parada en la puerta, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todavía no me habían visto, pero no necesitaba oír las palabras para entender lo que estaba pasando. Mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, no solo estaba coqueteando con mi novio, me lo estaba robando. Lentamente, retrocedí, cerrando la puerta en silencio detrás de mí antes de que alguno de los dos pudiera darse cuenta de que estaba allí. Necesitaba espacio para respirar, para procesar lo que acababa de ver. Pero ahora estaba claro, mi peor temor se había hecho realidad. Esa noche, me senté en mi auto en el camino de entrada durante horas, con las lágrimas nublando mi visión, hasta que finalmente respiré hondo y me dije algo que no había podido decir antes. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a dejar que Sara y James tuvieran el poder de destrozar mi vida. Así que hice lo que cualquiera haría cuando se enfrentara a tal traición. Corrí. Me fui sin decirles una palabra a ninguno de los dos. Me mudé al otro lado del país para empezar de nuevo, para construir una vida que no tuviera nada que ver con ellos. Me entregué a mi carrera, encontrando consuelo en el trabajo que amaba. Me rodeé de nuevos amigos que no sabían nada del pasado que todavía me perseguía. Y con el tiempo, aprendí a reconstruir mi confianza. Pero el dolor de su traición nunca me abandonó por completo, siempre estuvo ahí, acechando bajo la superficie, un recordatorio de lo fácil que es que alguien en quien confías te lastime. Con los años, observé cómo Sara y James construían una vida juntos. Sus fotos inundaban las redes sociales, vacaciones, aniversarios, hitos. Cada foto era un recordatorio de lo que me habían quitado, de cómo habían robado mi felicidad y la habían convertido en algo feo. Al principio, les guardé rencor a ambos. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de algo. Mi ira, mi odio, solo me mantenía atrapada, y no iba a dejar que tuvieran ese poder sobre mí por más tiempo. Empecé a centrarme en lo que importaba, mi crecimiento, mi felicidad. Poco a poco, empecé a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. No los necesitaba en mi vida para estar completa. Era suficiente por mí misma. Encontré el amor de nuevo, de una manera que nunca esperé. Conocí a alguien que me vio de verdad, y me amó por todo lo que era. Encontré mi paz y, al hacerlo, comencé a reclamar las partes de mí misma que había perdido en su traición. Pero nunca olvidé lo que habían hecho. Fue entonces cuando llegó la invitación a este evento. Era una gala de alto perfil, llena de gente influyente de todos los ámbitos de la vida. Sabía que Sara y James estarían allí, con su burbuja perfecta intacta. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Había construido una vida mucho más allá de lo que jamás habían imaginado para mí. Y mientras estaba allí, cara a cara con Sara en esa gala, me di cuenta de cuánto poder había ganado a lo largo de los años, un poder que había recuperado, no por venganza, sino por la vida que había creado para mí misma. La noche ya no se trataba de la traición, no se trataba de ellos, se trataba de mí. Se trataba de mostrarle a Sara que su victoria siempre había sido vacía, que siempre había sido más fuerte de lo que ella creía. La tensión en la habitación era palpable, pero no solo por la incomodidad del momento. Había visto caer la cara de Sara cuando vio a James, y podía sentir el peso de los años de silencio entre nosotras presionándonos a ambas. Mi corazón latía más rápido mientras estaba allí parada, tratando de mantener la compostura. La venganza que había orquestado con tanto cuidado finalmente se desarrollaba, pero de una manera que no había previsto del todo. Había una parte de mí que quería saborear este momento, dejar que viera la culminación de todo por lo que había trabajado, pero había algo más profundo, que no podía quitarme de encima. Mientras le sonreía a Sara, pude ver la tormenta gestándose detrás de sus ojos.
Estaba tratando de mantener su imagen, su máscara de perfección, pero me di cuenta de que se le estaba escapando. Siempre había sido buena para fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba, pero ahora, parada frente a mí, se veía obligada a enfrentarse a la verdad. La verdad de que todo lo que había construido sobre la base de mi corazón roto estaba a punto de derrumbarse. Me había quitado a James, pensando que siempre tendría la ventaja, pensando que había ganado. Pero yo no era la misma mujer que había sido cuando me traicionó por primera vez. No era la chica ingenua que creía sus mentiras. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien que sabía lo que merecía y no tenía miedo de luchar por ello. James, de pie a mi lado, no dijo ni una palabra, pero su presencia lo decía todo. La última vez que lo había visto, había estado con Sarah, casado con ella, viviendo la vida que había soñado con él. Lo había odiado por lo que me había hecho. La ira que había sentido tras su traición me había consumido. Me había llevado años superar ese dolor, aceptar finalmente que no podía controlar las acciones de los demás. Pero en ese momento, me di cuenta de algo que no había reconocido del todo antes. No se trataba solo de venganza. No se trataba de lastimar a Sarah como ella me había lastimado a mí. Se trataba de reclamar mi poder, mi felicidad y mi vida. Y, sin embargo, mientras miraba a Sarah, no pude evitar sentir un destello de algo más. Algo que no había esperado. Casi sentí lástima por ella. Estaba allí parada, con la cara pálida, la sonrisa tensa, tratando de aferrarse a la fachada de la vida perfecta que había construido cuidadosamente. Pero todo era una ilusión. Podía ver las grietas en su armadura. Podía ver que la vida que me había robado nunca había sido realmente suya. Y no era solo por James. Era porque ella siempre había sido parte de mi vida de una manera que nadie más lo había sido. Habíamos compartido todo. Nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas, y ella lo había convertido todo en algo feo. Pero por mucho que quisiera sentir lástima por ella, no podía ignorar el hecho de que había roto mi confianza de la manera más devastadora. Me había quitado todo y lo había hecho con una sonrisa en la cara, fingiendo que era la víctima de la historia. Se había convencido a sí misma de que tenía derecho a James, de que su amor estaba destinado a ser, mientras que yo me había quedado atrás, recogiendo los pedazos de mi corazón roto. Había pasado tantos años tratando de olvidar, tratando de seguir adelante, pero cada vez que pensaba que había dejado atrás el pasado, algo desencadenaba los recuerdos. El dolor resurgía, crudo e implacable. Había tratado de enterrarlo bajo mi éxito, bajo la nueva vida que había construido, pero siempre estaba allí, acechando bajo la superficie. Ahora, de pie frente a Sarah, era imposible ignorarlo. Se abrieron las compuertas y pude sentir las lágrimas pinchar en las comisuras de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No ahora, no delante de ella. Había pasado tantos años tratando de averiguar qué podría haber hecho de manera diferente, qué podría haber dicho para arreglar las cosas, pero la verdad era que no había nada que pudiera haber hecho. Sarah había tomado su decisión, y James había tomado la suya, y ambos habían elegido la traición. La única persona en la que pensé que podía confiar, la única persona en la que siempre había confiado, me había dado la espalda cuando más la necesitaba. Y James, el hombre que había amado con todo mi corazón, se había alejado de mí sin pensarlo 2 veces, dejándome recoger los pedazos de mi corazón roto. Pero en medio de todo el dolor, algo había cambiado en mí. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Había dejado de permitir que sus acciones definieran quién era. Había dejado de permitir que su traición controlara mi felicidad. Y cuando estuve allí mirando a Sarah, me di cuenta de que finalmente había dejado ir la ira. Finalmente había dejado ir la necesidad de venganza. En lugar de dejar que Sarah viera la rabia que había estado hirviendo dentro de mí durante años, le di algo más, algo que no esperaba. Le di la satisfacción de verme feliz, verme completa. Le dejé ver que no la necesitaba a ella ni a James ni a nadie más para definir quién era. Había creado una vida que era mía, una que se construyó en mis términos, no en los de ellos, y eso en sí mismo era la mayor forma de venganza. Pero el giro llegó cuando Sarah abrió la boca para hablar de nuevo. Sus palabras estaban llenas de incredulidad, pero también llevaban un toque de algo más, algo que no pude ubicar al principio. Siempre había sido segura de sí misma, pero ahora había algo frágil en su voz. Estaba tratando de aferrarse a los restos de su vida perfecta, tratando de salvar el orgullo que le quedaba, pero para mí estaba claro que se le escapaba. No solo se enfrentaba al hecho de que yo había seguido adelante, se enfrentaba a la verdad de que todo por lo que había luchado, todo lo que había robado, se basaba en una mentira. No puedo creerlo, susurró Sarah, con voz apenas audible. ¿De verdad ganaste?
Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no se trataba solo de James. Se trataba de todo. Se trataba de los años que había pasado en silencio, los años que había pasado tratando de encontrarle sentido a la traición, los años que había pasado pensando que era yo la que había perdido. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante. No había perdido en absoluto. Había ganado, no quitándole algo a ella, sino encontrándome de nuevo a mí misma. Esa noche, me senté en mi auto en el camino de entrada durante horas, con las lágrimas nublando mi visión, hasta que finalmente respiré hondo y me dije algo que no había podido decir antes. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a dejar que Sarah y James tuvieran el poder de destrozar mi vida. Así que hice lo que cualquiera haría cuando se enfrentara a tal traición. Corrí. Me fui sin decirles una palabra a ninguno de los dos. Me mudé al otro lado del país para empezar de nuevo, para construir una vida que no tuviera nada que ver con ellos. Me entregué a mi carrera, encontrando consuelo en el trabajo que amaba. Me rodeé de nuevos amigos que no sabían nada del pasado que todavía me perseguía. Y con el tiempo, aprendí a reconstruir mi confianza. Pero el dolor de su traición nunca me abandonó por completo. Siempre estuvo ahí, acechando bajo la superficie, un recordatorio de lo fácil que es que alguien en quien confías te lastime. Con los años, observé cómo Sarah y James construían una vida juntos. Sus fotos inundaban las redes sociales, vacaciones, aniversarios, hitos. Cada foto era un recordatorio de lo que me habían quitado, de cómo habían robado mi felicidad y la habían convertido en algo feo. Al principio, les guardé rencor a ambos. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de algo. Mi ira, mi odio, solo me mantenía atrapada, y no iba a dejar que tuvieran ese poder sobre mí por más tiempo. Empecé a centrarme en lo que importaba, mi crecimiento, mi felicidad. Poco a poco, empecé a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. No los necesitaba en mi vida para estar completa. Era suficiente por mí misma. Encontré el amor de nuevo, de una manera que nunca esperé. Conocí a alguien que me vio de verdad, y me amó por todo lo que era. Encontré mi paz y, al hacerlo, comencé a reclamar las partes de mí misma que había perdido en su traición. Pero nunca olvidé lo que habían hecho. Fue entonces cuando llegó la invitación a este evento. Era una gala de alto perfil, llena de gente influyente de todos los ámbitos de la vida. Sabía que Sarah y James estarían allí, con su burbuja perfecta intacta. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Había construido una vida mucho más allá de lo que jamás habían imaginado para mí. Y mientras estaba allí, cara a cara con Sarah en esa gala, me di cuenta de cuánto poder había ganado a lo largo de los años, un poder que había recuperado, no por venganza, sino por la vida que había creado para mí misma. La noche ya no se trataba de la traición, no se trataba de ellos, se trataba de mí. Se trataba de mostrarle a Sarah que su victoria siempre había sido vacía, que siempre había sido más fuerte de lo que ella creía. La tensión en la habitación era palpable, pero no solo por la incomodidad del momento. Había visto caer la cara de Sarah cuando vio a James, y podía sentir el peso de los años de silencio entre nosotras presionándonos a ambas. Mi corazón latía más rápido mientras estaba allí parada, tratando de mantener la compostura. La venganza que había orquestado con tanto cuidado finalmente se desarrollaba, pero de una manera que no había previsto del todo. Había una parte de mí que quería saborear este momento, dejar que viera la culminación de todo por lo que había trabajado, pero había algo más profundo, que no podía quitarme de encima. Mientras le sonreía a Sarah, pude ver la tormenta gestándose detrás de sus ojos. Estaba tratando de mantener su imagen, su máscara de perfección, pero me di cuenta de que se le estaba escapando. Siempre había sido buena para fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba, pero ahora, parada frente a mí, se veía obligada a enfrentarse a la verdad de que todo lo que había construido sobre la base de mi corazón roto estaba a punto de derrumbarse. Me había quitado a James, pensando que siempre tendría la ventaja, pensando que había ganado. Pero yo no era la misma mujer que había sido cuando me traicionó por primera vez. No era la chica ingenua que creía a sus mentiras. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien que sabía lo que merecía y no tenía miedo de luchar por ello. James, de pie a mi lado, no dijo ni una palabra, pero su presencia lo decía todo. La última vez que lo había visto, había estado con Sarah, casado con ella, viviendo la vida que había soñado con él. Lo había odiado por lo que me había hecho. La ira que había sentido tras su traición me había consumido. Me había llevado años superar ese dolor, aceptar finalmente que no podía controlar las acciones de los demás. Pero en ese momento, me di cuenta de algo que no había reconocido del todo antes. No se trataba solo de venganza.
No se trataba de lastimar a Sara como ella me había lastimado a mí. Se trataba de reclamar mi poder, mi felicidad y mi vida. Y, sin embargo, mientras miraba a Sara, no pude evitar sentir un destello de algo más. Algo que no había esperado. Casi sentí lástima por ella. Estaba allí parada, con la cara pálida, la sonrisa tensa, tratando de aferrarse a la fachada de la vida perfecta que había construido cuidadosamente. Pero todo era una ilusión. Podía ver las grietas en su armadura. Podía ver que la vida que me había robado nunca había sido realmente suya. Y no era solo por James. Era porque ella siempre había sido parte de mi vida de una manera que nadie más lo había sido. Habíamos compartido todo. Nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas, y ella lo había convertido todo en algo feo. Pero por mucho que quisiera sentir lástima por ella, no podía ignorar el hecho de que había roto mi confianza de la manera más devastadora. Me había quitado todo y lo había hecho con una sonrisa en la cara, fingiendo que era la víctima de la historia. Se había convencido a sí misma de que tenía derecho a James, de que su amor estaba destinado a ser, mientras que yo me había quedado atrás, recogiendo los pedazos de mi corazón roto. Había pasado tantos años tratando de olvidar, tratando de seguir adelante, pero cada vez que pensaba que había dejado atrás el pasado, algo desencadenaba los recuerdos. El dolor resurgía, crudo e implacable. Había tratado de enterrarlo bajo mi éxito, bajo la nueva vida que había construido, pero siempre estaba allí, acechando bajo la superficie. Ahora, de pie frente a Sara, era imposible ignorarlo. Se abrieron las compuertas y pude sentir las lágrimas pinchar en las comisuras de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No ahora, no delante de ella. Había pasado tantos años tratando de averiguar qué podría haber hecho de manera diferente, qué podría haber dicho para arreglar las cosas, pero la verdad era que no había nada que pudiera haber hecho. Sara había tomado su decisión, y James había tomado la suya, y ambos habían elegido la traición. La única persona en la que pensé que podía confiar, la única persona en la que siempre había confiado, me había dado la espalda cuando más la necesitaba. Y James, el hombre que había amado con todo mi corazón, se había alejado de mí sin pensarlo 2 veces, dejándome recoger los pedazos de mi corazón roto. Pero en medio de todo el dolor, algo había cambiado en mí. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Había dejado de permitir que sus acciones definieran quién era. Había dejado de permitir que su traición controlara mi felicidad. Y cuando estuve allí mirando a Sara, me di cuenta de que finalmente había dejado ir la ira. Finalmente había dejado ir la necesidad de venganza. En lugar de dejar que Sara viera la rabia que había estado hirviendo dentro de mí durante años, le di algo más, algo que no esperaba. Le di la satisfacción de verme feliz, verme completa. Le dejé ver que no la necesitaba a ella ni a James ni a nadie más para definir quién era. Había creado una vida que era mía, una que se construyó en mis términos, no en los de ellos, y eso en sí mismo era la mayor forma de venganza. Pero el giro llegó cuando Sara abrió la boca para hablar de nuevo. Sus palabras estaban llenas de incredulidad, pero también llevaban un toque de algo más, algo que no pude ubicar al principio. Siempre había sido segura de sí misma, pero ahora había algo frágil en su voz. Estaba tratando de aferrarse a los restos de su vida perfecta, tratando de salvar el orgullo que le quedaba, pero para mí estaba claro que se le escapaba. No solo se enfrentaba al hecho de que yo había seguido adelante, se enfrentaba a la verdad de que todo por lo que había luchado, todo lo que había robado, se basaba en una mentira. No puedo creerlo, susurró Sara, con voz apenas audible. De verdad ganaste. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no se trataba solo de James, se trataba de todo. Se trataba de los años que había pasado en silencio, los años que había pasado tratando de encontrarle sentido a la traición, los años que había pasado pensando que era yo la que había perdido. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante: no había perdido en absoluto. Había ganado, no quitándole algo a ella, sino encontrándome de nuevo a mí misma. Sonreí. Una pequeña sonrisa silenciosa que solo yo podía entender. No, Sara, dije, tú perdiste. Yo encontré mi camino de regreso. Y con eso, me di la vuelta, con James a mi lado, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en el pasado. Estaba la vida que estaba viviendo ahora, una vida que era mía y solo mía. Mientras estaba allí parada, con James a mi lado, no pude evitar sentir el peso de los años que habían llevado a este momento. La satisfacción silenciosa que se había apoderado de mí cuando vi la mirada de sorpresa en el rostro de Sara comenzó a transformarse en algo más poderoso. Era la culminación de todo por lo que había pasado. Pero me di cuenta en ese instante de que aún no había terminado. El pasado no había terminado para mí.
No hasta que me hubiera asegurado de que la vida que había construido era todo lo que merecía y más. No se trataba solo de la noche o de la humillación pública de Sarah. Se trataba de reclamar mi narrativa, de tomar la vida que había perdido y hacerla mejor de lo que jamás podría haber sido con ellos. La idea de venganza, de tener la sartén por el mango una vez más, había hervido a fuego lento en el fondo de mi mente durante años. No había sido un plan imprudente de rencor. Había sido un curso de acción bien pensado, elaborado a partir del dolor, la paciencia y la determinación. Desde el momento en que Sarah y James decidieron que podían quitarme todo, me hice una promesa silenciosa. No solo iba a sobrevivir a su traición, iba a prosperar. Al principio, el plan había sido simple: construir una nueva vida para mí. Una vida que no estuviera definida por ellos ni por el pasado. Pero con el paso de los años, a medida que me fortalecía, algo cambió. Me di cuenta de que, si bien reconstruir mi vida era necesario, había algo más que necesitaba hacer para que esto fuera realmente mío. Tenía que asegurarme de que tanto Sarah como James vieran lo que habían perdido, no solo una mujer a la que habían traicionado, sino la mujer que podrían haber tenido, la mujer que subestimaron. Siempre había sido yo la que daba un paso atrás, la que dejaba que los demás tomaran la iniciativa. Siempre había creído que si era lo suficientemente paciente, si esperaba el momento adecuado, las cosas encajarían. Pero con esto, había aprendido que esperar no me daría la justicia que merecía. Tenía que tomar el control, y así lo hice. Empecé con cosas pequeñas, dejé atrás la ciudad que una vez había compartido con ellos. Me había acostumbrado a la idea de seguir adelante, de construir algo nuevo, pero no era suficiente. Empecé a trabajar más duro que nunca. Mi carrera despegó de maneras que no había esperado. Todos los días, ponía todo lo que tenía en demostrarme a mí misma que no los necesitaba para tener éxito. No necesitaba a James ni a Sarah ni a nadie más que hubiera dudado de mí. Mi trabajo se convirtió en mi escape, mi armadura, y pronto el éxito por el que había trabajado empezó a brillar. La venganza no vino de destrozar sus vidas o de tratar de lastimarlos de la misma manera que me habían lastimado a mí. No se trataba de rebajarme a su nivel. Se trataba de mostrarles lo que habían perdido por su traición, lo que nunca más podrían tener. Trabajé para ascender cada vez más alto, estableciendo conexiones y ganando influencia. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de control, se trataba de demostrarme a mí misma que podía ser más de lo que me habían dejado. Entonces lo conocí, el hombre que completaría mi plan sin siquiera saberlo. Se llamaba Adam, y era todo lo que James nunca había sido. Era seguro de sí mismo, me apoyaba y, lo más importante, me respetaba de maneras que nunca supe que merecía. Nuestra conexión fue instantánea y, por mucho que odiara admitirlo, se sintió como un soplo de aire fresco. Adam no era solo alguien que me hacía sentir bien en el momento. Era alguien que me veía por quien realmente era. Alguien que podía ver a través del dolor, el miedo y las dudas que había cargado durante tanto tiempo. Me entendía de una manera que iba más allá de las palabras. Con Adam a mi lado, las piezas de mi vida comenzaron a encajar. Me animó a perseguir mis sueños, a superar los límites que me había impuesto y a mostrarle al mundo de lo que era capaz. Y en el proceso, sucedió algo que nunca creí posible. Empecé a sanar. El dolor de la traición ya no estaba en primer plano en mi mente. En cambio, fue reemplazado por la esperanza, con la comprensión de que la vida que había construido era mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Pero ese no era el final. No, la verdadera prueba llegó cuando llegó el momento oportuno. Había pasado años trabajando para este momento, y ahora era el momento de asegurarme de que Sarah y James supieran que lo habían perdido todo. No se trataba de venganza por la venganza en sí misma. No se trataba de regodearse o restregarles en la cara su fracaso. Se trataba de mostrarles que sus acciones tenían consecuencias. Se trataba de mostrarles que no se habían salido con la suya. Y, en cierto modo, se trataba de demostrarme a mí misma que me había convertido en algo más fuerte que la mujer que una vez habían conocido. Llegó el día en que recibí una invitación para la gala de alto perfil, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, todo lo que me habían quitado. Adam y yo decidimos asistir juntos. Él no sabía todo sobre mi pasado con Sarah y James, pero sabía lo suficiente como para entender que esto era importante para mí. Sin embargo, el plan no era solo aparecer. Había orquestado este momento desde el principio. Los detalles habían sido cuidadosamente planeados. El atuendo perfecto, el escenario perfecto y la oportunidad perfecta para dar a conocer mi presencia. Me había convertido en otra persona en estos años, alguien que no esperaban. No era la mujer que habían dejado atrás. No era la mujer que pensaban que podían pisotear. Era una mujer que había resurgido de las cenizas de su traición.
alguien que había construido una vida mejor de lo que jamás podrían imaginar. Mientras Adam y yo entrábamos en la gala, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Pude ver a Sarah en la distancia, riendo y charlando con algunos de los otros invitados. Y entonces, como si fuera una señal, se giró y me vio. La expresión de su rostro no tenía precio. Por primera vez, se dio cuenta de que su vida perfecta no era tan perfecta como la había hecho parecer, de que ya no era ella quien tenía el control, de que yo había recuperado mi vida y la estaba viviendo de una manera que ella nunca podría replicar. Pero no se trataba solo de la expresión de su rostro, se trataba del hecho de que, en ese momento, supe que había hecho algo por mí misma, algo de lo que podía estar orgullosa. El mundo perfecto de Sarah ya no era perfecto, se había derrumbado bajo el peso de sus propias acciones. Y a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo importante. No necesitaba que Sarah entendiera mi venganza, no necesitaba que se disculpara ni que hiciera las paces. Lo que importaba era que había cerrado el círculo, había convertido el dolor que me causaron en algo mucho más poderoso que cualquier cosa que jamás hubieran imaginado. La venganza no se trataba solo de vengarme de ellos, se trataba de tomar el control de mi propia historia, de mi propio destino, y mostrarle al mundo que era más que una víctima de su traición. Era la mujer que se elevó por encima de todo. En el momento en que los ojos de Sarah se encontraron con los míos, pude sentir que el aire entre nosotras cambiaba. Era más que un simple reconocimiento de la mujer que una vez había sido mi mejor amiga. Era un reconocimiento de todo lo que me había quitado. Pero ahora, de pie en el mismo lugar de alto perfil con mi vida completamente transformada, me di cuenta de que no necesitaba decir una palabra. Ella ya se había dado cuenta de la verdad. Mientras intercambiábamos miradas, su rostro palideció, su confianza se hizo añicos. Había pasado tantos años fingiendo que tenía todo lo que quería. La vida perfecta, el matrimonio perfecto, la fachada perfecta. Pero todo se había construido sobre mentiras, y ahora se derrumbaba. Podía verlo en mis ojos, la satisfacción silenciosa de saber que me había reconstruido en alguien que ella nunca entendería. No necesitaba regodearme. No necesitaba hacerla sentir más pequeña de lo que ya se sentía. Lo que quería, lo que había querido desde el principio, era mostrarle que no solo había sobrevivido a su traición, sino que había prosperado a pesar de ella. Había construido algo mucho más valioso que su vacía perfección, y podía verlo en mí, en la forma en que me mantenía erguida, en la forma en que mi sonrisa se sentía más genuina que la suya jamás podría. Adam estaba a mi lado, una presencia silenciosa que decía mucho. No necesitaba entender toda la historia entre Sarah y yo. No necesitaba saber cada detalle de la traición. Estaba aquí para mí, y eso era todo lo que importaba. Pero pude ver que incluso él notó el cambio en la atmósfera. Se inclinó ligeramente, con voz baja pero tranquilizadora. «¿Estás bien?» Asentí, más para mí que para él. «Estoy más que bien». Las palabras salieron de mis labios con tanta facilidad, tanta seguridad, que casi me sorprendí a mí misma. Pero no mentía. Finalmente había encontrado la paz, no en la venganza, no en lastimar a Sarah o a James, sino en mi propia fuerza, en la vida que había creado para mí misma. Sarah, por otro lado, estaba visiblemente luchando. Estaba haciendo todo lo posible por recuperar la compostura, pero era evidente que no podía manejar la situación. Su máscara cuidadosamente construida se estaba resbalando y no sabía cómo arreglarla. Siempre había sido ella la que tenía el control, la que tenía todo lo que siempre quiso, la que siempre conseguía lo que deseaba. Pero ahora, de pie ante mí, se dio cuenta de que ya no tenía el control. Lo tenía yo. Su voz temblaba cuando finalmente habló. «Nunca pensé que realmente saldrías de esto. Pensé que te derrumbarías». Las palabras escocieron, pero no porque fueran ciertas. No, escocieron porque me recordaron la época en la que yo había creído eso mismo. Había pensado que no sería capaz de sobrevivir a su traición, que el dolor me destrozaría sin remedio. Pero aquí estaba, más fuerte que nunca, habiendo convertido ese dolor en algo mucho más poderoso. Sonreí suavemente, negando con la cabeza. «No me conoces tan bien como creías». Las palabras eran simples, pero tenían mucho peso. Eran la culminación de todo por lo que había trabajado, de todo por lo que había luchado. Y en ese momento, me di cuenta de que la mejor venganza no era destruir a Sarah. Era mostrarle que había encontrado mi propia felicidad, mi propia fuerza, sin necesidad de que ella ni nadie más la validara. James había estado de pie a unos metros de distancia, observando el intercambio, con una expresión ilegible. No esperaba que interviniera, que dijera nada. Pero entonces, justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, dio un paso al frente,
con voz tranquila y firme, rompiendo el silencio. Sara, esto no es lo que pensabas. Ambos lo sabemos. Por una fracción de segundo, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de Sara se torció con incredulidad y casi pude sentir como todo su mundo se derrumbaba. Siempre había pensado que había ganado, que al casarse con James de alguna manera me había derrotado. Pero ahora, en este momento, la verdad no podía negarse, no había ganado nada. Simplemente había tomado el camino fácil, aquel en el que había manipulado y engañado para conseguir lo que quería. Pero yo me había ganado mi felicidad. Había luchado por ella, y eso era lo que marcaba la diferencia. James, ¿no lo dices en serio?, tartamudeó, con la voz entrecortada. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico, como un animal acorralado tratando de entender la situación. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El velo de perfección en el que se había envuelto durante todos estos años se había rasgado en un instante. James suspiró, dirigiendo su mirada hacia mí y luego de vuelta a ella. Pensé que quería esta vida contigo, pero estaba equivocado, Sara. Estaba equivocado al pensar que podía reemplazar lo que tenía con ella, lo que teníamos. Sus palabras eran suaves, pero llevaban una verdad innegable. Había tomado su decisión, y no había sido Sara. No había sido el camino fácil, el que había llegado con el engaño y la traición. No, su corazón, incluso después de todos estos años, nunca había pertenecido realmente a nadie más que a mí. Los ojos de Sara se movieron rápidamente entre nosotros, la comprensión apareciendo en su rostro como un gran peso. No era solo yo la que había seguido adelante, James también. Y por mucho que intentara salvar los restos de su matrimonio, no iba a suceder. No eran la pareja poderosa que siempre se había imaginado ser. No eran la pareja perfecta. Eran solo dos personas que habían construido una vida sobre mentiras, y ahora esa vida se estaba desmoronando. Se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Pero no había compasión en mi corazón por ella. Hacía mucho tiempo que había dejado de sentir lástima por ella. Lo que había hecho era imperdonable y la verdad era que había cavado su propia tumba. Ya no tenía ningún deseo de formar parte de su historia y finalmente estaba libre de las cadenas del pasado que una vez me habían atado a ella. Mientras Sara se alejaba apresuradamente, sentí una extraña sensación de cierre invadirme. No era el tipo de cierre que había imaginado una vez, donde me rogaría perdón o se disculparía por todo lo que me había quitado. No, esto era diferente. Se trataba de mí tomando el control de mi propia narrativa, de mí manteniéndome firme y mostrándole al mundo que era más que la mujer que habían tratado de romper. Miré a Adam y él sonrió, apretándome la mano suavemente. «Lo hiciste», dijo, con la voz llena de orgullo. «Has llegado muy lejos». Asentí, sintiendo el peso del momento. Lo había hecho, no solo por mí misma, sino por la persona que una vez fui, la mujer que había creído que nunca se recuperaría. Le había demostrado que estaba equivocada. Y a medida que la noche llegaba a su fin, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en lo que Sara había perdido. Estaba en todo lo que había ganado. La paz, la felicidad y la fuerza que siempre habían estado dentro de mí. Nunca se había tratado de venganza. Siempre se había tratado de reclamar mi vida, mi poder y mi felicidad. Y al final, esa fue la victoria más dulce de todas. La noche se desvaneció lentamente, pero no pude evitar la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. El peso del que ni siquiera me había dado cuenta que llevaba finalmente se había levantado. Cuando la gala llegó a su fin, me quedé en el centro de la habitación, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. Los acontecimientos de la noche parecían surrealistas. Lo que comenzó como una noche de reavivar viejas llamas de ira y traición había terminado conmigo victoriosa, no de la forma en que una vez había imaginado, sino de una forma que se sentía mucho más satisfactoria. James y yo salimos del lugar juntos y, por primera vez en años, sentí que volvíamos a caminar por el mismo sendero. Pero esta vez era diferente. No había ninguna nube de dudas sobre nosotros. No había asuntos pendientes que resolver. Solo había una comprensión compartida, una conexión tácita que nunca habíamos perdido realmente, incluso después de todos los años separados. Lo miré, encontrándome con sus ojos, y por primera vez, no había más preguntas entre nosotros, no más preguntarnos qué podría haber sido. Finalmente había terminado. ¿Eres feliz?, le pregunté. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Casi tenía miedo de la respuesta, de lo que pudiera decir, pero necesitaba saberlo. No se trataba de Sara ni de venganza, se trataba de nosotros, de si teníamos un futuro más allá de las sombras de nuestro pasado. James sonrió suavemente,
con una mirada de comprensión en sus ojos. Ahora lo soy, dijo en voz baja. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí, y ahora que lo he vuelto a encontrar, no lo dejaré escapar. Había algo en su voz, algo genuino, que me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado ambos. Ambos habíamos cargado con el peso de nuestras decisiones durante tanto tiempo, pero ahora era el momento de seguir adelante juntos, si así lo decidíamos. Era un extraño consuelo saber que el pasado había quedado atrás, no con ira ni animosidad, sino con un reconocimiento compartido de lo que realmente importaba. El viaje a casa fue silencioso, cada uno de nosotros reflexionando sobre la noche, sobre todo lo que había llevado a este momento. Cuando finalmente llegamos a mi apartamento, salí del auto, pero algo me hizo detenerme. Me volví hacia James, que todavía estaba sentado en el auto, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Estás seguro de que quieres esto?, le pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? James me miró. Una expresión pensativa cruzó su rostro antes de asentir lentamente. Nunca dejé de querer esto, dijo. Solo tenía demasiado miedo de admitirlo. Y con eso, ambos supimos que no se trataba de los errores que habíamos cometido, de los años que se habían escapado. No se trataba de la traición, el dolor o la confianza rota. Se trataba de comprender que a veces tenemos que perdernos para encontrar lo que realmente necesitamos. Y a veces no es hasta que todo se derrumba que nos damos cuenta de lo que hemos estado buscando todo el tiempo. Los siguientes días pasaron rápidamente, pero algo había cambiado en mí. No era solo el cierre que había esperado, era la sensación de libertad que lo acompañaba. Había dejado ir la amargura que una vez me había consumido. Había dejado ir la necesidad de venganza, el deseo de demostrarle a Sarah que había ganado. En cambio, me estaba centrando en la vida que estaba construyendo con James, en el amor que había sobrevivido a pesar de todo. Pero incluso mientras avanzaba, no podía evitar pensar en Sarah, la expresión de su rostro esa noche, la incredulidad que había tratado de ocultar con tanto esfuerzo. Me perseguía y, en cierto modo, casi la compadecía. Había pasado gran parte de su vida tratando de ser perfecta, tratando de eclipsar a todos a su alrededor, tratando de demostrar que era mejor que yo. Pero al final, no fue su matrimonio perfecto ni su vida cuidadosamente seleccionada lo que importó. Fue la verdad que había perdido, y ninguna cantidad de dinero, éxito o sonrisas falsas podría cambiar eso. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que ya no necesitaba preocuparme por Sarah ni por su vida. Ella había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Era hora de dejarla ir, tal como había dejado ir el dolor. La mejor venganza no era verla sufrir ni hacerla sentir como yo me había sentido. La mejor venganza era vivir mi vida, ser feliz, crear un futuro que fuera mío. La mejor venganza era mostrarle que no necesitaba su aprobación ni su validación para estar completa. Una noche, unas semanas después de la gala, recibí un mensaje de Sarah. Era corto, pero contenía una disculpa que nunca esperé. Me dijo que se había equivocado, que se había dado cuenta del daño que había causado y que lo sentía mucho. Por un momento, sentí una punzada de tristeza, pero luego me di cuenta de algo importante. Su disculpa no cambiaba nada. No la necesitaba. Ya la había perdonado mucho antes de que llegara ese mensaje, no por ella, sino por mí. El perdón no se trataba de dejarla libre, se trataba de liberarme de las cadenas de la ira y el resentimiento que me habían atado durante tanto tiempo. Respiré hondo y dejé el teléfono. El mensaje era un paso adelante para ella, y por eso me alegré, pero yo había seguido adelante. Tenía todo lo que necesitaba en mi vida ahora. No necesitaba su disculpa para encontrar la paz. Ya la había encontrado. Los días siguieron pasando, cada uno trayendo nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado, una vida que era mía y solo mía. Ya no me preocupaba el pasado, ni Sarah, ni el dolor que habían causado. Era libre. Estaba completa. Y al final, esa fue la venganza más poderosa de todas. Mientras estaba sentada en el balcón una noche, la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranja y rosa. Me di cuenta de algo más. No se trataba solo del cierre que había anhelado, se trataba del futuro que había recuperado para mí misma, un futuro lleno de posibilidades, un futuro que ya no estaba definido por el pasado, sino por la fuerza y la resiliencia que había encontrado dentro de mí. Y mientras los últimos rayos de sol se ocultaban en el horizonte, supe que mi historia apenas comenzaba.